Bueno, yo a ustedes no les veo. Ustedes a mí sí. Pasa como en el más allá, que nosotros no les vemos, pero ellos a nosotros sí nos ven. Juegan con ventaja. Entonces yo no veo prácticamente nada. Con los nervios, con la emoción, he obviado algo que se lo he pedido al señor alcalde, darle las gracias por el magnífico homenaje, los diplomas encuadrados en unos marcos exquisitos, preciosos, y el grandísimo detalle de recordar a una figura de la comunicación como mi padre y también a mi hermano Fernando y, por supuesto, a mi querida amiga Leonor. Dicho esto, yo he titulado, aunque se ha publicado, porque no estaba el título todavía bien ajustado, Los aparecidos, fantasmas y espectros. ¿Ustedes creen que un fantasma es lo mismo que un espectro? ¿Un espectro? Esta respuesta me gusta. Porque, sin entrar a juzgar ni a criticar a nadie, pero incluso profesionales que se dedican al mundo del misterio, mal llamado misterio, confunden fantasma con espectro. Y vamos a ver que no es lo mismo un fantasma que un espectro. Los aparecidos, fantasmas y espectros. ¿Cuál es la gran pregunta, en primer lugar? ¿Cuál es la gran pregunta? Si continuamos existiendo después de la muerte, tenemos algo cierto en esta vida. Y si eso algo cierto que tenemos es que vamos a morir. A mí no me gusta emplear la palabra ha muerto, ni siquiera ha fallecido. Yo prefiero decir, quizás en un lenguaje de Kardec, espírita, ha desencarnado. Es decir, su espíritu ha dejado el cuerpo material, ha abandonado el cuerpo material. Eso es la muerte. Y eso va a ocurrir. Para unos no existe nada. Para otros continuamos existiendo en otra dimensión que no es material, pero que sin embargo existe. ¿Ustedes qué piensan? Quiero hacerlo un poco interactivo. ¿Ustedes creen en la vida después de la muerte? ¿Hay alguien que no crea? Puede decirlo libremente, ¿eh? Aquí no vamos a torturar a nadie. Existe, aparte de la fenomenología paranormal, que es amplísima, yo no me explico cómo todavía no está en la universidad. Sí, digo bien, en la universidad. Don Germán de Argomosa y Valdés, introductor en España de la parapsicología, acuñó un término para la misma, parapsicobiofísica, porque parapsicología, solamente diré esto muy rápidamente,
engloba los fenómenos parapsíquicos, los de conocimiento, por ejemplo, telepatía, clarividencia en todas sus formas, etc. Pero deja fuera ese término los fenómenos que son amplísimos del segundo tipo, los kappa, fenómenos parafísicos de movimiento, y, por otra parte, en último lugar, los fenómenos beta, que son los parabiológicos, como por ejemplo el ectoplasma o los estigmas religiosos. La parapsicología es una ciencia y está reconocida como tal desde el año 1969. Esto, para el que no lo sepa, que lo sepa, y luego nos verán gracias a nuestro amigo Fede y a María José, a quien mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Ellos saben que les quiero mucho desde hace muchos años. Lo verán a través de YouTube y otras plataformas. Que sepan que la parapsicología fue reconocida como ciencia a finales de, creo recordar que fue el 28 de diciembre de 1969, por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, una asociación rigurosísima que solamente acepta en su seno disciplinas científicas. No es el tema la parapsicología, pero existe una enorme cantidad de testimonios de personas que han visto un fantasma en un porcentaje mucho mayor y a veces un espectro. Aquí se da otro fenómeno, antes de entrar de lleno con qué es un fantasma, qué es un espectro, tipos de apariciones. Se da algo común a todos los fenómenos paranormales. Y es que cuando una persona experimenta, tiene una experiencia auténtica con lo paranormal, muchísimas veces, a mí me ha llegado en 35 años de profesión, me lo han contado off the record, no lo cuentan por miedo a no ser entendidos, no lo cuentan por miedo a hacer el ridículo, porque piensan que van a decir que están locos, que han perdido el juicio, que tienen alucinaciones, por prejuicios. Es decir, que es un tema tabú. Todavía hoy parece mentira, con una sociedad tan adelantada para tantas cosas, y sin embargo sigue siendo un tema tabú. Y les voy a decir por qué. Porque este fenómeno, al igual que otros, pero me voy a ceñir a apariciones, porque este fenómeno implica trascendencia. Y después entraré muy brevemente en por qué no interesa en un alto porcentaje la trascendencia. No hablo de religiones. Las religiones las puede seguir quien quiera. Hay muchas. Las tres monoteístas, las principales: cristianismo, islam y judaísmo. Pero hay muchas otras y doctrinas. Mencionaba Juan Ignacio la teosofía, a Madame Elena Petrovna Blavatsky y a Lilith Ritter, la primera fundadora y el segundo gran teósofo, la doctrina espiritista. Hay muchas, pero es un tema tabú. Y aquí sí, en esta introducción breve, sí quiero decir algo, porque creo que una de las cosas que más ennoblecen
a una persona es decir lo que piensa, decir siempre la verdad, caiga quien caiga, como dijo León XIII, y caiga lo que caiga, aunque te suponga que te echen del trabajo, como me ha ocurrido a mí, por defender mis convicciones. Otros prefieren no mojarse, la gran mayoría. Soy un héroe, soy Don Quijote, es mi ídolo, uno de mis ídolos. Vivimos en Occidente en un sistema, como ustedes saben, tremendamente materialista. Tremendamente materialista. No estoy defendiendo a países, por ejemplo, musulmanes, donde se cortan, al que roba una naranja se le corta la mano en público. Yo no estoy defendiendo eso. Pero son teocéntricos. Su vida gira en torno a Alá. Y en el judaísmo, sobre todo los ultraortodoxos, a Yahvé. Pero en Occidente la cosa es muy diferente. En Occidente, todo hay que decirlo, no me meto en religión, hablo de trascendencia. Le hemos dado la espalda a Dios y que cada uno de ustedes entienda a Dios como quiera. La causa primera, que decía Santo Tomás de Aquino, la causa primera, el ser supremo. Energía no, decir energía es una aberración filosófica. Dios no es una energía, Dios es un ser que evidentemente no es corpóreo, pero le hemos dado la espalda a Dios. Un alto porcentaje de la sociedad occidental no quiere escuchar, no es el caso de ustedes, pero no quiere escuchar ni hablar de trascendencia ni hablar de Dios. ¿Por qué? ¿Alguien quiere dar su opinión y después doy yo la mía? ¿Por qué no interesa? Bueno, a mí no me cuentes. Yo no intento convencer a nadie y en mi círculo íntimo y privado yo no puedo hablar de fútbol, fui futbolista en categorías inferiores, puedo hablar de política, de 1000 temas. Si me preguntan, respondo. Yo no intento convencer a nadie. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no interesa en un porcentaje, como digo, altísimo, hablar ni de vida después de la muerte, ni de trascendencia, ni de Dios, ni del alma? ¿Por qué? Pues yo ahora voy a darles mi opinión. Yo siempre digo en mi opinión, cuando me preguntan, mire, en mi opinión, yo no siento cátedra. El Papa Francisco, que seguro que más de uno de los presentes lo habrá visto o escuchado, dijo recientemente, públicamente, y ha montado en cólera en Roma y en general en el mundo católico: todas las religiones llevan a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si hace unas décadas, no demasiadas, el leitmotiv de la Iglesia Católica, y yo no soy enemigo de la Iglesia, pero no estoy de acuerdo con muchos de sus dogmas, el leitmotiv de la Iglesia es: fuera de la Iglesia no hay salvación. Y mandaban a los niños al limbo, cosa que Ratzinger, Benedicto XVI, se encargó de borrar, porque el limbo no era un dogma, el dogma es imborrable, es fe divina y eterna. Cuando el Papa habla es cátedra, para ellos, los católicos, yo voy por libre, no profeso ninguna religión, aunque creo en Jesús de Nazaret, moriría por él y por sus enseñanzas, pero no profeso ninguna religión. Y el Papa dijo esto: todas las religiones llevan a Dios.
Y claro, se ha montado dentro del seno de la Iglesia, imagínense, porque hay, es que un tema, me pasa como a mi maestro, que un tema lleva a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro, pero todos interesantísimos. Cuando leemos en los textos, en los evangelios, esta frase que ponen en boca de Jesús: el que se bautizare se salvará, y el que no se bautizare se condenará. Eso, hoy en día, la exégesis bíblica, que es el estudio de los textos, ahí tenemos como, que me perdonen los demás, como exponente al que he entrevistado en varias ocasiones, el profesor don Antonio Piñero, profesor, en otras cosas, catedrático de filología neotestamentaria, se ha pasado la vida entera, también en los manuscritos de Nag Hammadi, etc., y te dicen los exégetas, eso es una interpolación, es un añadido en los textos. Eso no salió de la boca de Jesús. Y eso me rechinó desde muy joven, Entonces, el niño que ha nacido en la India, por ser hindú, ¿qué ocurre? ¿Que se condena al infierno eterno? No se preocupen, hay una justicia divina, hay un karma positivo, karma negativo. No hay condenación eterna. ¿Porque lo digo yo? No. Porque lo dice la fenomenología. La fenomenología que implica trascendencia y cuya información nos viene, voy a ser muy pulcro, supuestamente desde el más allá. No hay condenaciones eternas. ¿Qué clase de monstruo de Dios? Saca un mechero, no saquen nada, pero es para que un mechero, la llama de un mechero, y se lo ponen 2 segundos en un dedo. Esa es la condenación que la Iglesia Católica, y no solamente la Iglesia Católica, el cristianismo, el protestantismo, por tanto, el Islam y también el judaísmo, han defendido durante siglos la pena de daño y de sentido. La pena de daño es saberse separado de Dios por toda la eternidad, y la de sentido es ser atormentado por las llamas del infierno, retorciéndote entre alaridos. ¿Ustedes creen que eso es Dios? En una vida que puede tener como la de mi hermano, 41 años, a veces menos, desgraciadamente, un accidente, qué sé yo. Otros, como mi padre, 90 y casi 92. Mi abuelo paterno, 105. Y el tío Santiago, 108. Pero por una vida que sabemos además que influye el código genético, que influye el medio en el que el sujeto se crece y se desarrolla, que influyen las compañías que rodean a ese adolescente o a esa adolescente, la cultura, si es que la recibe, si tiene la posibilidad de estudiar o no, dependiendo del país donde nazca y de la familia, todo ese conglomerado que es verdad que no determina el destino de una persona, pero sí lo condiciona enormemente. Dios, que es infinitamente sabio y perfecto, infinitamente, sin fin, va a condenar a un hijo suyo a un tormento eterno por penas finitas en una vida, en un cuerpo tan perecedero y tan débil en cuanto a la carne como es el cuerpo humano. ¿Ustedes qué creen? Que no.
Bien, dicho esto, es precisamente por esto, porque la trascendencia implica una conducta ética y moral, y eso no gusta. Me sonrío porque lo he comprobado muchas veces. No gusta. En el cristianismo sí, hay 10 mandamientos. En el Sinaí Dios no le dio a Moisés 10. Eso fue San Agustín, el que desdobló. Pero todos sabemos, creamos o no creamos, yo no lo digo por presumir, bien lo sabe Dios, pero expreso la verdad. Y les digo a ustedes, yo no es que tenga fe en que existe Dios y que en mí hay un alma y que voy a tener que dar cuentas de mi vida. Es que tengo la convicción completa de ello. Pero parto de las razones, no desde las creencias. Esto lo señalaba don Germán. No partas nunca, no razones nunca desde las creencias. Cree desde las razones. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Cambia mucho. Bien. Los fantasmas y espectros existen, pero este preámbulo, que además ha sido muy bonito porque han intervenido ustedes, algunos de ustedes, creo que ha quedado sentada una base muy importante. Los fantasmas y espectros, les aseguro que existen. Son una realidad que incluso ha sido filmada y fotografiada. Busquen ustedes, no he querido traer para no complicar tampoco a los compañeros ni a todo el acto, fotografías, filmaciones, pero busquen ustedes, cuidado, hay fraude, pero hoy en día a un especialista en imagen, con los programas que hay de análisis, tú no le cuelas. Hablo de un profesional. Tú no le cuelas la imagen de un supuesto fantasma, que es un montaje o un vídeo donde aparece un fantasma o un espectro. No. Hoy en día ya, con los medios que hay, no. Ya les he dicho, un fantasma y un espectro no son lo mismo, pero se confunden. Vamos con el fantasma, ¿les parece? Por favor, en cualquier momento me preguntan o levantan la mano para intervenir. Si no lo veo, pues levantan la voz, porque no con tanta iluminación, que está muy bien, ahora sí veo mejor. Ahora sí. Muchísimas gracias. ¿Qué es un fantasma? Yo les voy a dar mi denominación. ¿Qué es un fantasma? ¿A qué llamo yo fantasma? Hablando con propiedad. Es un ser. Voy a leerlo literalmente. Escrito por mí, de puño y letra. Es un ser dotado de inteligencia que varía según la evolución que haya alcanzado a través de sus diferentes reencarnaciones, porque sí existe la reencarnación, no metempsicosis, no confundamos. Los animales nos dan lecciones de vida, pero nadie se reencarna, es decir, no retrograda. Un ser humano, cuando muere, en su siguiente reencarnación no se va a reencarnar en una vaca, lo va a seguir haciendo en un cuerpo humano.
Otro tema para otro día, otra jornada, otro evento importantísimo, la reencarnación. Es un ser dotado de inteligencia, mayor o menor, con capacidad para comunicarse de muy diferentes formas, habitualmente con la apariencia que tuvo en vida. Aparecen, y esto lo habrán escuchado muchas veces, suelen aparecer, siempre no, pero mayoritariamente sí, aparecen rejuvenecidos. ¿Por qué? Porque adoptan la apariencia que tenían cuando se sentían más plenos y más llenos de vida, más realizados como seres humanos. Que siempre interactúan con el testigo para darle uno o varios mensajes. Las apariciones, en este caso, no son gratuitas. Es decir, que tienen un porqué, siempre. Bien, siempre interactúan con el testigo, cosa que el espectro no hace, como vamos a ver ahora mismo. Interactúan para darle uno o varios mensajes que se presentan con diferente grado de materialidad. Hay grados, desde un fantasma traslúcido, se puede ver lo que hay al otro lado detrás de él o de ella, pero puede llegar al grado máximo, que son casos muy excepcionales, pero los hay, de materialización. Y que todo hace suponer que son aquellos que tuvieron una existencia terrenal y que se hacen visibles para comunicar siempre algo, por pequeño que esto sea. Miren, después tengo, que no tiene desperdicio, los tipos de apariciones de fantasmas que hay. Pero voy a contarles, ya que el señor alcalde, Leonor, la concejala, en fin, todo el Ayuntamiento de Guadarrama, a quien vuelvo a reiterar mi agradecimiento, han hablado de mi padre y de mi hermano. Y lo voy a compartir con ustedes. Cuando mi hermano murió de una parada cardiorrespiratoria fulminante delante de mí, estaba en el radiador poniendo unos calcetines a secar. Mi padre estaba ingresado muy grave. Le había dado un ictus y murió Fernando. Yo creo que fui el primero en decir a papá, si sale de esto, ni una sola palabra. No se puede enterar. Hablando con su médico, el doctor Mesado del Hospital de Collado Villalba, nos dijo, ni se les ocurra decirle a don Santiago esta tragedia. Le pusieron un marcapasos, tenía problemas de corazón, estuvo 4 años y medio postrado en cama y muy hábilmente le repitieron los ictus
le engañamos. Como me decía don Germán Argomosa, la mentira nunca, nunca, solamente en un caso se permite. Para que la persona no pierda la esperanza de vivir. Eso de mentiras piadosas es una bagatela. De diferente tipo. La mentira es mentira. Ya está. Le dijimos que estaba en Estados Unidos, que estaba en Nueva York, que se había ido porque a Fernando, él había estado en Estados Unidos, que había encontrado con una gallega, bióloga, que residía en Pensilvania, y le dijimos, papá, Fernando se ha ido y estaba muerto a Estados Unidos, ha encontrado un trabajo fenomenal, tiene una novia guapísima. Bueno, si me permite la expresión, la película que nos montamos. Y él decía, con la voz que él siempre tuvo, ¿no? Pero los años y la enfermedad le afectó, los ictus le afectaron a las cuerdas, etcétera. Papá, ¿qué quieres? Fernando, mi hijo, ¿cuándo viene? Pronto, papá, mira, creo que para Navidades viene. Llegaba Navidades, se olvidaba porque había quedado tocado, muy tocado. Y así durante 4 años y medio. Preguntaba de vez en cuando. Luego se olvidaba durante 3 meses. Y una mañana le dice a mi hermana Pilar que no ha podido estar aquí. Me ha dicho que les diese a todos ustedes un abrazo muy fuerte, pero no ha podido estar por salud. Pues se encuentra enferma. Le dice, ¿ha estado aquí mi hijo? ¿Cómo que ha estado aquí tu hijo? ¿Qué hijo? Pensaba que era yo que había ido a verle, porque vivíamos en 2 casas diferentes. Fernando, ¿qué ha estado aquí Fernando? ¿Cómo que ha estado aquí Fernando? Esto, claro, mi hermana ya sabía. Y dice, ¿dónde? Y dice, estaba tumbado, dice, ahí, a los pies de la cama. Y entonces hizo algo que a mí cuando me lo contó, que dijo, de aquí para arriba. Los fantasmas, como tengo aquí apuntado, suelen aparecer resaltando los miembros superiores. Las piernas y los pies no se suelen ver porque no son significativos. Es como si, como en el fenómeno de las psicofonías, se produjera un ahorro energético a la hora de manifestarse. Y dijo, de aquí para arriba. Y yo le dije a mi hermana con mucho tacto, no me gusta. Estaba perfectamente, pese a su edad, murió de COVID, inesperado. Una persona cometió una negligencia. Esta aparición, que es una aparición que se denomina antemortem o premortem, esta aparición
se produjo 20 días antes de su fallecimiento y se encontraba perfectamente. Vino, sencillamente Fernando, vino pues porque ya sabía. Dios le permitió conocer parte del futuro y vino, se presentó y habló con él. Y estaba contentísimo. Les cuento otro caso muy rápidamente. Una señora mayor que había perdido a su marido hace ya tiempo y había tenido una serie de problemas muy graves de corazón, pero estaba en casa, estaba bien, y hablando con su hija, este no es mío, no sé de quién es, pero mío no es. Hablando con su hija, le dice, estoy tan contenta, rebosaba de alegría. Dice, ¿por qué? Dice, porque está aquí el papá, es decir, su marido. Dice, y está de guapo, está, ¿cómo te diría? Le dijo, porque me lo contó el testigo. Está como que hasta parece que emana luz de él. Y claro, le preguntó, ¿pero dónde está? Dice, le contestó, en su sillón, donde él se sentaba. A los 16 días, esta mujer falleció. Estaba viniendo a buscarla. Interesantísimo. Podría contarles casos, algún día escribiré un libro sobre el tema. ¿Qué es un espectro? Vamos con el espectro. Cuidado, porque el fantasma, que se denomina el fenómeno fantasmogénesis, se da en estado de vigilia, estando la persona despierta, pero también se puede dar a través del estado onírico o de sueños, y también en momentos de estados alterados de conciencia. El espectro no. El espectro solamente se ve en estado de vigilia. Y tanto en fantasmas, y esto lo digo para todos ustedes y los que nos vean a través de las plataformas de difusión gracias a divulgadores del misterio, no solamente hay fantasmas, que es lo mayoritario, de personas fallecidas, sino de animales, mascotas que hemos tenido, y para desconcierto todavía más, también de cosas. Y les contaré después un ejemplo de ambos dos. ¿Qué es un espectro? A diferencia de la definición que he dado de fantasma. Es un ser incorpóreo, etéreo, que hace siempre, quédense con esto, el mismo recorrido. Aparece en un punto, se desplaza y desaparece en un mismo punto. Ignora por completo lo que le rodea. El espectro ignora lo que está a su alrededor. No interactúa nunca con el testigo. Un fantasma se puede comunicar con el testigo
desde un guiño de ojo, un gesto, por mínimo que sea, pero hay una comunicación. El espectro no. El espectro nunca se va a dirigir al testigo o a los testigos, nunca. Parece ignorar por completo su entorno. Es como si no lo viera, ni fuera consciente, por tanto, de él. No poseen, a diferencia del fantasma en muchos casos, no poseen corporeidad. El espectro es, como he dicho, un ser incorpóreo, etéreo. El fantasma no siempre. Puede adquirir diferentes grados de materialidad. En ocasiones no pocas, no se le ven los pies ni los miembros inferiores, como les he dicho antes. Y noto muy interesante. También los fantasmas, no siempre, pero el espectro se desplaza como deslizándose, como si estuviera en una pasarela movible, no va dando pasos, sin caminar. Va como flotando, pero hay movimiento. Ya he dicho que esto puede ocurrir también en los fantasmas. Entonces, ¿qué es un espectro? ¿Almas atrapadas? Aquí tengo un caso que alguno de ustedes, si me ha seguido, conocerá ya, pero como me debo a todo el mundo, lo cuento. Es uno de los casos más espectaculares que yo me he encontrado. Presten atención porque les va a interesar. Uno de los casos más espectaculares que yo me he encontrado en mi carrera profesional. Lo investigó mi maestro, don Germán de Argumosa. Fue invitado por el Ateneo de Sevilla, nada más y nada menos, para dar un ciclo de 3 conferencias de diferentes temáticas a Sevilla. Y en la segunda conferencia, al final de la misma, se le acercó un hombre ya entrado en años, británico, hablando, sí, en castellano, pero con un marcado acento británico. ¿Y qué le contó? Le dijo, mire, he venido a su primera conferencia, quería saber el grado de credibilidad que usted podía ofrecerme. Ya había oído hablar de usted y le había visto en televisión, pero he querido comprobarlo en la primera conferencia y después de haber escuchado la segunda no he tenido duda. Es usted una persona muy rigurosa y muy seria y le voy a contar lo que me pasó para que me ayude. Este hombre se puede decir, porque en Radio Nacional, en Sexta Dimensión, incluso hicimos el espectro de Sevilla con todos los datos, con don Germán contándolo, y después, a la siguiente semana, tuvimos un alumno de ese colegio, que era un colegio, pero que no había sido un colegio. Ya verán.
Él le dijo que poco más o menos que hasta ese momento todo esto de lo paranormal le habían parecido cuentos infantiles. Que no lo tomaba en serio y que no lo creía, pero que a raíz de lo que le había ocurrido, que su opinión había cambiado completamente y que había que prestarle muchísima atención a la parapsicología. ¿Qué le pasó a este director es el Colegio Británico, que está en Sevilla, que tiempo atrás, aquí no puedo, aunque lo sé porque me lo dijo el profesor, fue la residencia, la típica casa andaluza, con patio interior, con columnas, con fuentes, fue la casa, la vivienda de una muy conocida familia andaluza. No puedo decir más, no puedo decir más. Él se encontraba una noche sentado en la mesa de su despacho, hacia las 9:30 de la noche, y tenía la puerta de acceso abierta, que daba acceso al rellano. A la izquierda, que no se veía, había una puerta que estaba sellada, que estaba condenada, que en su momento, cuando esta familia vivía allí, había sido la capilla de esa casa. Levantó la vista y se encuentra con una chica que pasa por delante de la puerta, deslizándose. Claro, luego reparó los detalles. Es que la había pasado ya por 3 años en el mes de enero. Y ya decidió acudir al profesor Gerván de Argumosa. Y entonces, pero hablo de la primera ocasión. Él se levantó, tenía un perrito que era ciego, que siempre estaba entre sus pies. Y el perrito, que es un dato muy interesante porque detectan las causas paranormales con muchísima sensibilidad, el perrito estaba temblando. Entonces se asomó. ¿Y qué vio? Que aquella chica, que no le cuadraba porque no quedaba nadie en el colegio, aparte de la indumentaria, de cómo iba vestida, se dio cuenta de que no bajaba los escalones hacia el patio de uno en uno. No se le veían los pies, estaba a unos 30 centímetros del suelo, iba como deslizándose por un plano inclinado y al llegar abajo se deslizó unos metros y al lado de una de las columnas se hundió como si se hundiera en arenas movedizas. Esto por 3 años, siempre lo mismo. Don Germán conoció el caso. Luego me contó este alumno, que era conocidísimo porque otros alumnos habían visto a la chica, siempre saliendo de la capilla, haciendo el mismo recorrido. Quédense con esto, saliendo de la capilla. Se llamó el cronista de Sevilla en aquel momento. Un hombre, según don Germán, que sabía de Sevilla todo lo habido y por haber, y le pidió que le describiera con todo detalle, porque fueron ya 3 años que le había visto, que le describiera no solamente su fisonomía, sino la indumentaria, el vestido que llevaba. Pues bien, después de una investigación histórica de esa familia que no puedo mencionar, se descubrió. Bueno, antes hay un dato. El cronista dató, según ciertos detalles de la indumentaria, el vestido del espectro de esta chica, rubia, con el pelo ondulado, lo dató entre los años 1919
y 1921. Pues bien, se descubrió y se identificó por fotografía. En aquel momento en desarrollo, pero ya existía. Que en 1921, en la capilla de esa casa, de esa familia, se había suicidado, esto es un tema muy delicado, se había suicidado una de las hijas de la familia, que era precisamente esta. Por un desamor, se clavó un puñal en el corazón. En la capilla. Lo hizo en la capilla. El espectro salía de la capilla. ¿No les hace pensar? No estoy diciendo solamente el Ser Supremo, Dios, el Padre Celestial, como cada uno le quiere llamar con sumo respeto, sabe, para que una persona venza el instinto de supervivencia y de conservación, que es el suicidio, tiene que estar sometida a un sufrimiento enorme, enorme. Dios sabe en cada caso, pero si tenemos supuestas comunicaciones, digo supuestas porque hay que andar con pies de plomo, con el más allá, donde aparecen suicidas que nos hablan desde hace décadas de su suerte en el más allá. De su suerte quiero decir, de su destino en el más allá. Y por lo general, y con toda mi sensibilidad para familiares, amigos, yo lo he tenido que vivir, no directamente, pero varios casos, entiendo. Pero no se puede obviar una fenomenología que está ahí. Pues este es el espectro de Sevilla, un caso internacionalmente conocido. Da la impresión, en parapsicología siempre hablamos en hipótesis, de la más plausible a la menos probable, pero da la impresión como si el espectro estuviera cumpliendo una pena teológica o una pena, porque ocurre, es decir, una persona puede quedar atrapada en un lugar, pero siempre y cuando quiera. Es decir, vamos a ver, los espíritus, por ejemplo, errantes, no han ido a la luz, no han hecho el tránsito, están aquí todavía. Unos porque no se quieren marchar voluntariamente, no quieren marcharse, porque están muy apegados a este mundo material, a la familia, a sus cosas, a su casa, muchas cosas. Pero en otros casos se da lo que he dicho, que hay un suicidio y se da el espectro de Sevilla. 1921, y esto fue, la investigación fue a finales de los 70 o principios de los 80. Estamos hablando de 60 años. Pues seguía apareciéndose. Bueno, díganme, ¿han soñado alguna vez con un ser querido fallecido? Por lo que oigo, es muy frecuente. Lo primero que yo aquí he anotado en esta escaleta, que no guión, es que es frecuentísimo, pero se duda
de si es realidad o es un simple sueño, ahora vamos a ver cómo distinguirlo. Principalmente por el realismo que se vive en el sueño. Cuando uno despierta, tiene la sensación de que ha estado con esa persona, con ese ser querido. Se suele dar la comunicación telepática casi siempre, a veces no, a veces mueven los labios, pero lo más común es una comunicación espiritual. A veces hay contacto físico, por ejemplo, por poner 3 ejemplos, un abrazo en estado de sueño, un abrazo, un beso, una caricia. También dan un mensaje o varios mensajes. También en estos sueños, que no lo son, suelen aparecer en su mejor momento. Sí, le he visto, ¿cuántas veces me lo habrán contado? Dios mío. Pero le vi más joven, muy rejuvenecido. Algunos irradian luz, depende del estado de cada espíritu. Cuidado, depende del desarrollo, evolución, pureza de ese espíritu, purificación, grado de perfección. A mayor perfección espiritual, mayor luminosidad. Espero que esta sea mi última reencarnación aquí, en este mundo. Yo aquí no quiero volver. Estoy, ¿cómo decirles?, satisfecho con lo que hago, con lo que he venido a hacer a este mundo, lo tuve clarísimo, pero yo aquí no quiero volver. Yo quiero ir a un mundo, creo que me lo voy ganando, a veces meto la pata hasta el fondo, pero espero un mundo más amable, un mundo más feliz, donde no impere tanto el sufrimiento. Bueno, ¿y por qué aparecen en sueños y no se nos aparecen, como tantas veces he escuchado? Si existiera algo, mi padre se me hubiera parecido. Si existiera algo, mi hermano se me hubiera parecido. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para ver a tu padre, a tu hermano? Porque es un impacto. No voy a hablar de experiencias personales. Las tengo. Pero el primer momento no todo el mundo lo aguanta. Y utilizan este medio, mientras dormimos, que el espíritu se separa del cuerpo, queda unido a él, por lo que llaman esotéricamente el cordón de plata, que no es un cordón ni es de plata, pero tiene ese aspecto en el mundo astral, plateado, y es lo que une el espíritu con el cuerpo material que está durmiendo. ¿Qué pinta un espíritu de una persona en un cuerpo que está roncando? Tiene sentido. Accede a realidades espirituales. Habitualmente no lo recordamos, pero a veces sí. Por tanto, lo utilizan para no asustarnos, porque primero, para ellos les es más fácil. Toda manifestación tiene que tener el permiso de Dios, si no va en contra del karma de la persona que está aquí. Hay fallecimientos que son karma para la persona. Es que sé de lo que hablo. A veces son prueba que hemos elegido. No voy a meterme ya en el famoso contrato del que habla mi buen amigo Juan José Benítez, porque entonces hacemos una conferencia de 4 horas. Pero verdaderamente es así. Elegimos las cosas principales de nuestra vida, ya las hemos elegido, junto con nuestro guía espiritual o guías espirituales si la misión es de mayor envergadura,
hemos planificado una vida, hemos elegido a los padres. Aunque diga, a mi padre, a mí eso me duele mucho cuando una madre, un padre pega a sus hijos o abusa de ellos. Yo he elegido eso, sí, pero es que tú no sabes lo que tú hiciste. Y aquí entra la reencarnación. Reencarnación que estaba en el cristianismo en los primeros siglos, en los 4 primeros siglos, y que en el concilio segundo de Constantinopla, en el 553, el emperador Justiniano, el Papa, para que me entiendan, el Papa, declaró anatema la monstruosa, escribió, creencia de la transmigración de las almas a los cuerpos. Es decir, hereje todo aquel que crea en la reencarnación. Un católico no puede creer en la reencarnación. Tiene que creer en el dogma de la resurrección de los muertos. Y los muertos, salvo los que resucitó Jesús, y que fueron 3 que sepamos, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, que fue algo espectacular. 3, que tengamos noticia. Los apóstoles después resucitaron muertos. Ha habido santos que han resucitado muertos. Pero no hay. Lo siento mucho. Y si estuviera aquí el Papa Francisco le diría, Francisco, ¿me permite que le llame Francisco? Mire usted, usted sabe, el Papa sabe más de lo que aparenta. Usted sabe que los muertos no van a resucitar. Usted sabe que la cosa va por otro lado. Y es de lo que estamos hablando. Bueno, tengo aquí, por ejemplo, casos. Muere el padre de un chico, lo cuento muy rápidamente. Muere el padre de un chico, de una familia. Se le aparecen sueños y le dice, hijo, mañana cuando te levantes, cuando te despiertes, vete a ver a fulanito, le dijo el nombre, porque me debe, le dijo exactamente la cantidad, era una cantidad considerable de dólares, y dile de mi parte que te lo dé, porque es vuestro, es de la familia. El chico se despertó, recordó, fue a ese sitio a ver a ese socio de su padre y le dijo, vengo a por el dinero de mi padre, que son tantos miles de dólares. Y el socio se quedó ojiplático porque dijo, pero ¿tú cómo sabes eso? Si no solamente lo sabíamos tu padre y yo. Se lo tuvo que dar porque se lo debía. Por ejemplo, una chica, eran una madre y una hija, que planean un viaje a Zaragoza en coche. Y la noche anterior, a la hija, a la chica, se le aparece su abuela. Las abuelas están muy presentes, más de lo que queremos. Se le aparece su abuela en sueños y le dice, hija, no vayáis a Zaragoza, no vayáis a ese viaje, vais a tener un accidente. Cuando la chica despertó le dijo a su madre, mamá, la madre preparando ya las cosas para el viaje, mamá, no voy. ¿Que no vas? Tú bien, no voy. ¿Por qué? Porque he soñado con la abuela. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Porque me ha dicho que podemos tener, que vamos a tener un accidente. Tonterías. Esas son tonterías tuyas. ¿Te vienes o te quedas o te vas o te vienes? Me quedo.
Se quedó la chica. La madre tuvo un accidente de tráfico, no se mató, pero estuvo gravísima. Y recuerdo un caso entrañable de una persona ya de cierta edad, también en sueños. Fui de alguna manera testigo de todo aquello, de todo el proceso, y le pedía a Nuestra Señora del Rosario, devota de ella, a la Virgen del Rosario: Virgencica, por favor, que sueñe con mi marido, que sueñe con mi marido. Y una noche y otra, y un año, y 5 años, y 10 años. Y al cabo del tiempo tuvo un sueño. Me llamó por teléfono, porque claro, yo estuve de apoyo en muerte. El libro de los espíritus de Kardec de por medio, se lo regalé, le explicaba cosas, procuré confortarla en la medida que pude. Y me llamó: Santiago, he soñado con mi marido, le he abrazado, le he cogido de la mano. Dice: mira, si me dan 100 manos para coger, de esas 100 manos sé perfectamente cuál es la mano de mi marido. Le he visto radiante, feliz, y me ha dicho que todavía no, pero que no tardando mucho nos reuniremos. Murió a los pocos años. Termino porque es la clasificación de tipos de apariciones de fantasmas. Pero antes, también hay fantasmas de desconocidos, de personas que no conocemos de nada. Y se presentan. Esta parte de lo que se denomina la gente sombra, malos espíritus, la vamos a dejar. El hombre del sombrero, los encapuchados, las sombras. A ver los ailos, ¿verdad? A ver los ailos. Bien. Tipos de apariciones. Lo voy a decir muy rápido, por la premura del tiempo, que demasiado he tenido. Espero que les esté interesando. Aquellos que nos transmiten, bien sea a través de las formas que he dicho, en aparición, en sueños, que están bien y que están en paz. Los que piden sufragios, ¿qué son sufragios? Misas, oraciones, sacrificios, por ellos, penitencias, son las ánimas del purgatorio. Ay, amigo, tema para una conferencia, ¿eh? El purgatorio. ¿Existe el purgatorio? A ver, dígame. ¿Existe o no existe? Alguno dice: pues no tenemos suficiente con este mundo como para después ir al purgatorio. Ya, pero es que muchas veces el purgatorio se pasa en vida, se pasa aquí. El purgatorio anticipado. Pasaré, porque cada punto es más comentarios y más reflexiones. Los espíritus, fantasmas, perturbadores que intentan asustar al testigo con efectos físicos, con movimiento de objetos, aparte de con su presencia visible, con ruidos. Este tipo que viene no es nada agradable, pero teológicamente las diabólicas, demonios que adquieren apariencia, tentadoras. Han oído hablar, ¿no?, de los íncubos y los súcubos, sobre todo en la Edad Media. Íncubos, demonios que
los demonios no tienen sexo. Los íncubos son los demonios que adoptan forma de hombre, seductor, y los súcubos son los demonios que adoptan forma de mujer voluptuosa, tentadora y demás. Los suplantadores suplantan la identidad de un fallecido o incluso de lo sagrado. Tengo aquí casos, pero voy a dejarlos porque no da tiempo para todo, de advertencia, como he contado, por ejemplo, de un peligro o de alguna situación. El caso de esta chica que se iba a Zaragoza. Las apariciones sobrenaturales, que son aquellas que tienen que ver solamente con lo divino. Lo paranormal no es sobrenatural. Lo paranormal es lo que está al margen o al lado de lo normal, o junto a. Pero lo sobrenatural es lo que tiene que ver con lo divino. Y pueden ser apariciones de un santo, pueden ser apariciones, que no es frecuente, en el catolicismo o cristianismo de Jesús o de la Virgen. También se contempla ese tipo de apariciones. Antemortem, ya les he contado. El caso de mi padre y otro caso más, ser o seres queridos que vienen a recibir poco antes, como preparando el terreno antes de la muerte. Los que se presentan, nos aparecen momentos después de morir, o sea, que acaban de fallecer y se aparecen y dice, he muerto, y luego se comprueba que efectivamente a esa hora hay un caso que no voy a contar, pero bueno, el hermano estaba en la India y efectivamente en India, y cuando murió se presentó a su hermana que estaba en Londres. Y ya por último, los espíritus errantes, estos son los que he dicho que no han hecho el tránsito a la luz, que siguen en este mundo, que no se han marchado y que siguen aquí, hasta que Dios dice, para acá, se te acabó el tiempo. Las tardías, tengo un caso, pero voy a dejarlo, solamente les diré que son las que los fantasmas que se aparecen muchos años después de su muerte. Yo conozco un caso de 42 años después de haber muerto una niñita y se presentó a su hermano ya mayor. Había muerto de una meningitis en la posguerra y le sonreía. La vio 2 veces. La veía el busto, lo que es un busto, de aquí, y irradiaba luz. Las tardías. Las infantiles. Hay fantasmas de niños, igual que hay psicofonías con voces de niños o voces infantiles. De animales, como ya les he dicho, yo sí puedo decirles, y es mi opinión pero basada en la casuística, que los animales tienen un principio espiritual que no podemos llamar en rigor alma, como la nuestra. Las 3 potencias del alma: entendimiento, memoria y voluntad. Los animales trascienden. Es un proceso, es que aquí nos perderíamos en horas y horas y horas. Teníamos que ser espíritus y estar en el más allá para poder comunicarnos solamente con el pensamiento. Y por último, fantasmas de cosas. Y ahora yo, señoras y señores, amigos y amigas, les dejo a ustedes las conclusiones. Espero que les haya interesado esta conferencia y, lo más importante,
llegar a unas conclusiones, porque es un fenómeno al que hay que prestarle mucha atención, y esta noche, gracias a Leonor, al señor alcalde, al Ayuntamiento de Guadarrama y al esfuerzo, reitero, de Leonor de seguir un año más con nosotros y con el misterio, les he contado. Muchas gracias a todos.